días. Mi nombre es Elinet Meriño y el día de hoy les voy a hablar sobre los modos de adquirir la propiedad. Como lo dice el Código Civil de manera taxativa, los clasifica en su artículo 673, los cuales son: primero, la prescripción, la ascensión, la tradición, la ocupación y por último, la sucesión por causa de muerte. El primer modo que les voy a explicar es la tradición, que se encuentra en el artículo 740 hasta el 761 del Código Civil, donde resolveré algunas inquietudes. Primero, ¿qué es la tradición? Segundo, ¿en qué consiste la tradición? Tercero, ¿qué partes intervienen y cómo se llaman estas? Cuarto, ¿de qué forma se da en los bienes muebles e inmuebles? Y por último, ¿cuáles son sus nociones generales? Comenzaré resolviendo la primera pregunta. ¿Qué es la tradición? Bueno, es un modo de adquirir el dominio de una cosa. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta tradición? En la entrega que hace el dueño de ellas a otros, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirla. Esto que dije anteriormente nos inclina a resolver la siguiente pregunta: ¿qué partes intervienen y cómo se llaman estas? En esta se encuentra el tradente, que es aquel que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada. Y el adquiriente es la persona que por tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él. Entonces, al tradente le podemos definir con dos palabras. Es el que transfiere y el que entrega la cosa, y el adquiriente es el que adquiere el dominio o al que se le entrega. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es la tradición? Es un modo de adquirir el dominio, donde el dueño propietario o tradente, que transfiere la propiedad de la cosa a otra persona, es el que será el adquiriente, que no es más quien recibe el dominio de la misma. Un ejemplo: Juan realiza un contrato de compraventa sobre un bien inmueble con Lisette. ¿Qué es un contrato de compraventa? Bueno, el contrato de compraventa consiste en que una de las partes se obliga a dar la cosa y la otra a pagarla en dinero. Lo anterior se encuentra regulado en el artículo 1840 del Código Civil. Seguimos con la transferencia del dominio. Cuando hablamos de un bien inmueble, Juan no solo tiene que entregar la cosa, sino que también tendrá que transferirle el dominio a Lisette. ¿Cómo se hace esto? Tiene que registrarlo y hacer una escritura pública. Este ejemplo nos encamina a responder la siguiente pregunta: ¿de qué forma se da en los bienes muebles e inmuebles? Bueno, pero antes de esto responderé a qué se refiere bien inmueble y bien mueble. Bien muebles son las que se pueden trasladar de un lugar a otro. Un ejemplo claro: los semovientes, que son los animales, un comedor, una silla, un celular o un carro. Y los bien inmuebles, por su naturaleza, son los que no se pueden trasladar de un lugar a otro. Un ejemplo: un predio, bienes y raíces, o un edificio. ¿De qué forma se da la tradición de los bienes muebles e inmuebles? En los bienes muebles no hay una solemnidad, es decir, no necesita de un formalismo.
Este solo consta de cumplir con la obligación de dar el bien inmueble y el adquiriente cumplir con la otra parte de lo pactado. En los bienes inmuebles son solemnes, son sujetos a registros y se perfecciona el contrato cuando se otorgan escrituras públicos. Si no se hace esto, no se ha transferido de una forma adecuada el dominio. Las nociones generales. El derecho real sobre una cosa se desplaza del patrimonio del tradente al adquiriente. La persistencia de un título que recoja la obligación, dar un título traslativo a la obligación civil, requiere que el tradente exprese la voluntad de transferir el derecho, por lo que ésta puede constar de un contrato de compraventa, permuta o mutuo. Seguimos con la sucesión por causa de muerte. Es el modo de adquirir la universalidad de los derechos, bienes y obligaciones de una persona difunta. La sucesión puede dividirse en dos, sucesión testada y sucesión intestada. La sucesión testada se regula por el negocio jurídico, el testamento. No. Es decir, que esta sucesión surge como consecuencia de un testamento, que de esta forma y por medio del testamento el fallecido puede expresar su parecer sobre el destino que tendrá sus bienes o tras su fallecimiento. En la sucesión intestada se regula por las normas establecidas en el ordenamiento jurídico para aquellos casos donde falte el documento. Esta se da cuando el causante no suscribió un testamento antes de su fallecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que esta también se puede dividir en dos tipos, que pueden ser que son títulos universales, que se da cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones. Que por un ejemplo, a Juan le corresponde la mitad de los bienes de Pedro, ¿cierto? Juan será el heredero de Pedro. A María le darán un tercio de herencia de Pedro. A esto no se les especificará, así como a María le tocó el bien inmueble llamado la peche, porque ya estaría hablando de un título singular. Entonces, el título singular se da cuando se establece en un testamento, cuando se da una de más especie de cuerpo, ¿cierto? Que son aquellos que suceden en un bien específico. Un ejemplo claro. María recibió por medio del testamento de bien inmueble llamado la pechi una forma de reconocer que es un título singular, que se da de la siguiente manera. A Juan le corresponde el caballo blanco, llamado el patrón. Entonces, estos títulos singulares provienen del testamento, a los que se le asigna el título singular, ¿sí? Acá cabe resaltar que dentro de un testamento pueden haber tanto los títulos singulares como títulos universales. De la sucesión intestada pueden surgir a títulos universales, sí. Y como no se sabe la voluntad del difunto, si tiene 5 hijos se divide en partes iguales, según lo determine en el ordenamiento jurídico. Si tiene un solo hijo, solo sería el heredero de todos sus bienes. Y ahora seguiré con otra explicación, que es otro modo originario de adquirir el dominio de cosas muebles que a nadie le pertenece mediante la presión material, con el ánimo de adquirir, y que siempre que la ley permita su aprobación. Este está en el artículo 685 del Código Civil. En este caso, el dominio no se transfiere, sino que se crea. Ya no proviene de nadie. ¿Cuáles son los requisitos
para que se dé la ocupación. Que la cosa carezca del dueño, es decir, que no presente señales de un dominio anterior. La aprehensión material con intención de adquirir la pesca sería una pretensión material, que debe estar permitida por la ley y por lo tanto no debe estar prohibida. Hay diferentes clases de ocupación: la ocupación de cosas animadas y la ocupación de cosas inanimadas. La ocupación de cosas animadas puede ser la caza o la pesca. Cazar animales como animales domésticos que han regresado a su estado salvaje. La pesca se puede realizar libremente en todos los ríos, lagos o mar, si estos fines son de subsistencia y de la artesanal, que no requiere autorización previa. En esta ocupación han tenido varias regulaciones y cambios, que estas se pueden efectuar dependiendo de las limitaciones que el Estado establezca. La caza y la pesca ahora se rigen por el Código de Recursos Renovables y de Protección de Medio Ambiente, según la sentencia del Consejo de Estado de marzo 13 de 1980. Ya que esto, si se sigue efectuando de la misma manera del Código Civil establece, que si se caza sin permiso del dueño, es decir, que si se mete en unas tierras ajenas, este será del dueño y además tienen que indemnizar por todos los perjuicios. Y la ocupación de cosas inanimadas, que se realiza es sobre cosas que no tienen vidas y que no pertenece a nadie, las cuales personas interesadas se apropian. Lo mismo ocurre cuya propiedad abandona a su dueño, como las monedas, ejemplos, conchas o sustancias que arrojan al mar. En este caso, también se habla de los tesoros, que hacen referencia a las monedas o joyas que son elaboradas por el hombre, que se encuentran sepultadas en un largo tiempo, que no haya memoria o un indicio que el dueño puede aparecer. Este se podrá adquirir el dominio por medio de la ocupación. Sí, hasta ahí. Ahora seguimos con los bienes sujetos a ocupación. Serán la fauna silvestre o recursos hídricos, ya que estos pertenecen a la nación por disposición del Código de Recursos Naturales. No obstante, el Estado permite su aprobación. Cosas que hayan con dueño o cosa perdida, estas deben ser devueltas a sus dueños y se conoce a la autoridad competente. Acepción. Bueno, es un modo de adquirir la propiedad por el cual el dueño de una cosa, para hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Esto está en el artículo 713 del Código Civil. La acepción tiene que ser una construcción nueva de algo que exista. Las clases de acepción de frutos y acepción de mueble a mueble, y la acepción de inmueble a mueble. La acepción de fruto es el punto de vista de la jurisprudencia y doctrina frente a que este asunto es que los frutos que se obtienen de una cosa, ya sea natural o civiles, no se constituyen como modo de adquirir ni como modo de acepción de la medida que ya hace parte de la cosa que tiene el propietario. Que estos serían los frutos civiles y naturales. Los frutos naturales son los que da la naturaleza. Por ejemplo, los vegetales que da la tierra, frutas y cultivos. Los civiles vienen del dueño de la cosa que proviene. Un ejemplo, la cánula de enrondamiento y el precio, ¿sí? Entonces, lo que dice la doctrina de la jurisprudencia es que si el bien inmueble, terreno o bien raíz es del propietario, por ende las cosas que están dentro de él también lo serán, ¿sí? Entonces, por eso no está de acuerdo en que este caso se tome como adquirir. Entonces, la acepción de inmueble al mueble. El propietario del bien inmueble adquiere el dominio de otro inmueble de la cosa que se junte en forma natural. Esta forma de acepción se constituye por la aducción del aluvión, cambio de cauce y creación de nuevas islas, que hace la acepción de muebles a inmuebles
cuando se edifica, siembra con materiales ajenos. Si el dueño del sueño se hace dueño de los materiales ajenos, tiene que pagar al dueño de los materiales ajenos el precio justo o otro tanto de la misma naturaleza o calidad o actitud. De igual manera, con las plantas cabe resaltar que si los materiales o plantas están incorporados al suelo, se podrá reclamar los dueños. Si edifica y siembra en el suelo ajeno, se hace sin conocimiento del dueño, podrá quedarse con el edificio. Pero la sección de inmuebles a muebles dice que es el modo por el cual el propietario de una cosa o mueble tiene el carácter principal de adquirir el dominio de una cosa mueble que se sujeta a aquella que pertenece a otra persona. Con la prescripción adquisitiva o usucapión. Como modo de adquirir el dominio se denomina usucapión, entendido como un modo de adquirir las cosas comerciales ajenas mediante posesión durante el transcurso del tiempo y demás requisitos de ley. Los requisitos: que los bienes sujetos a posesión sean comerciales ajenos. Hace referencia a que el bien que se pretende por su usucapión o prescripción adquisitiva de dominio esté dentro de bienes de comercio, es decir, que no tenga ninguna limitación para ser obtenidos. La posesión pacífica, generalmente que tenga consentimiento del propietario. Que la posesión ininterrumpida, que cumpla con todo el tiempo que exige la ley. Ejemplo: Juan hizo posesión del bien inmueble desde el año 2017 de manera interrumpida hasta el 2019. Cumple con el término. La pública, que las personas reconozcan que yo soy el propietario, sea de conocimiento público, amo, dueño o señor. Entonces, se puede evidenciar cuando se hacen mejoras del bien que se posee. Cuando se pagan impuestos, se procura tener una manutención, ya que él se siente como el dueño y no tiene miedo de hacer mejoras. Que exista concordancia entre lo pretendido formalmente y lo que existe de manera material. Siendo más específicos, la área de linderos y la descripción de muebles sea precisa. Entonces, terminamos con las clases de prescripción, que son ordinarias. Los requisitos son que haya un justo título y buena fe, y que el tiempo haya sido interrumpido en el término de 5 años para los inmuebles y 3 años para los muebles. Extraordinaria, no requiere título alguno, pero con esto no se presume que hubo mala fe. El término es de 10 años para los inmuebles y 5 años para los muebles. Los especiales. Los derechos reales se adquieren por prescripción de igual manera que el dominio, con excepción de la herencia, que ésta se adquiere por prescripción extraordinaria de 20 años, modificados por el artículo 7 de la ley 1791 del 2000. Ya con esto culminamos toda la explicación de los modos de adquirir la propiedad. Gracias por su atención. Hasta luego.